Ana Marta, un segundito que te interrumpa. Es que hay noticia de última hora sobre el caso Begoña Gómez, y es que el juez Peinado quiere que se investigue al ministro Félix Bolaños. Irma. Sí, de hecho, acabamos de conocer que ha elevado una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo porque no puede seguir investigando a Félix Bolaños, dado que está aforado a esta sala, y cree que se le debe investigar por un delito de falso testimonio y de malversación de caudales públicos. Recordemos que el juez Peinado abrió una pieza separada dentro del procedimiento en el que está investigando a Begoña Gómez, a la mujer de Pedro Sánchez, por la contratación de la que fuera su asesora en Moncloa, y por esa causa citó a declarar primero como testigo a Félix Bolaños. Bien, pues el magistrado cree que en esa declaración Félix Bolaños no dijo la verdad, y por eso le ha pedido al Tribunal Supremo varias cosas. Le pide que le cite como investigado y también, bueno, pues que requerirle que aporte documentación sobre el nombramiento de Cristina Álvarez en su condición de ministro de la Presidencia, de Justicia y de Relaciones con las Cortes, además de todas las diligencias que considere la Sala Segunda. Así que bueno, esa es la noticia. Exposición razonada del juez Peinado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para pedirle que investigue a Félix Bolaños. Ahora será la Sala Segunda del Tribunal Supremo la que tenga que resolver si investiga o no al ministro de Justicia. Así que el juez Peinado quiere investigar al ministro de Justicia y por tanto llama a la puerta del Tribunal Supremo. María. Bueno, es difícil entender un poco la lógica de esta instrucción. Cuando ya se instruyó una pieza separada, es que nos hemos quedado todos así un poquito sorprendidos, quiero decir. Bueno, no. ¿Tú te imaginabas que Peinado quería investigar No en este a Bolaños? momento, pero cuando se incoó una pieza separada sobre un tema tan colateral como la contratación de la asistente de la mujer del presidente del gobierno, una asistencia que que tiene la señora Gómez, pero que han tenido todas las cónyuges de los presidentes del gobierno anteriores, incluso un número superior al que tiene en este momento la señora Gómez. Ya se especuló con la posibilidad de que lo que fuera buscando es la elevación de esa parte de la investigación a la Sala Penal del Supremo, dejando incólume la pieza principal, que es la de los contratos de Barrabés, la relación con la Universidad Complutense. Es decir, sobrevolaba en el procedimiento desde hace tiempo. Lo que pasa es que la exposición razonada constata, no la he leído muy profundamente, pero unos supuestos indicios que no son tales. Quiero decir, el juez que atribuye un falso testimonio al ministro Bolaños y una supuesta malversación de fondos, resulta que dice que para el nombramiento de la señora Álvarez no se realizó ningún tipo de proceso de selección. Es que no hay que realizarlo. O sea, el personal eventual, por su propia característica legal, y está en el Estatuto de la Función Pública, no necesita pasar ningún proceso de selección. Es un nombramiento íntegramente discrecional y por lo tanto eso es así. Y después también dice que el nombramiento de la investigada fue realizado por la Secretaría General de la Presidencia. El nombramiento de la señora Álvarez no fue realizado por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, y esto lo explicó muy bien no solamente el señor Bolaños, sino también la persona que hizo la propuesta, que era el vicesecretario general de la Presidencia, y que declaró como testigo. El nombramiento de la señora Álvarez, como todo el personal eventual, lo hace el subsecretario. Y es un señor que, fíjate, ni siquiera ha ido a declarar. O sea, verdaderamente hay que estudiar lo que dice el juez, porque es una exposición razonada amplia y hay que mirarla con detalle. Pero a mí me suena un poco extraño. Pero Bolaños ya es investigado. Procesal. No, él ha comparecido como testigo. Bueno, lo digo porque lo que sucede es que para poder dar la condición de investigado a un aforado, no lo puede hacer el juez de instrucción, sino que tiene que decirle a la Sala Segunda: abra usted, si lo ve procedente, una causa especial. Es el mismo procedimiento. No, porque ¿sabes por qué te lo pregunto, María? Porque yo sí leo el primer párrafo de la exposición razonada y el juez Peinado le da por investigado antes incluso de que lo haga el Supremo. Mira lo que dice el párrafo. El primero, exposición razonada, punto 1. Se consideró necesario proceder a la toma de declaración testifical del investigado don Félix Bolaños, que no está investigado. Claro. Digo, para aclararme la duda a mí y al juez. No, hasta ahora la condición del señor Bolaños en este procedimiento ha sido la de testigo,
y el señor Peinado no tiene facultad para dar la condición de investigado a un aforado. Lo que estáis comentando, ese auto del juez Peinado, pero es que la sala que va a decidir es la sala del juez Marchena, en el Tribunal Supremo. Es la sección de lo penal, es la sala segunda, pero es que ahora mismo la concatenación deja todo esto en un aroma político un poco extraño, en un sabor muy, muy raro de qué está pasando en la judicatura y qué entrada se está haciendo en la política. Lo estabais comentando con María Peral, lo vamos a analizar, pero ahora mismo hay enorme malestar en Moncloa, hay enorme malestar en lo que se dice, esto ya no es judicial, esto es político. Vamos a leerlo, vamos a leer lo que fue aquel interrogatorio, lo que dice este auto, en fin, hoy pendientes clarísimamente de esto, con el Tribunal Supremo pendiente ahora de resolver al juez Peinado. Joaquín, muy buenos días. Hola, buenos días. La vida judicial de este país no da tregua ni da tregua. Es como un programa de actualidad, Joaquín, la vida judicial española. No, es que estábamos leyendo el auto, la exposición razonada del juez Peinado, por el que pide que el Tribunal Supremo investigue a Félix Bolaños, y nos ha llamado la atención cómo Félix Bolaños, que hasta ahora ha comparecido ante él como testigo, es nombrado en este texto numerosas veces como investigado. ¿Félix Bolaños a esta hora está investigado? No, no puede estarlo, sobre todo por una cuestión formal, porque está aforado y solamente podía declararle como investigado el Tribunal Supremo si considera que debe abrir diligencias contra él, por ello no está investigado o imputado, como se dice popularmente. Ya, lo que pasa que es que el juez Peinado dice literalmente, aparte de llamarle investigado a Félix Bolaños en numerosas ocasiones a lo largo de este texto, hay una expresión para que nos quede claro que dice que el testigo ahora investigado Félix Bolaños, quiero decir, lo dice él, el juez Peinado. ¿Esto es un error? Es una forma de expresarlo que creo que puede ser discutible en cuestiones de terminología jurídica. Él considera que debe ser investigado y por ello en esta situación el juez instructor plantea una exposición razonada al Tribunal Supremo para que decida si lo investiga o no, pero en principio no se le puede considerar investigado porque todavía no ha sido tomada esa decisión ni ha sido llamado como investigado. Es una cuestión terminológica, pero que creo que no está expresada en términos exactos jurídicamente. Hombre, el juez Peinado dice que el testigo ahora investigado. Esto es una expresión que no es correcta, que luego es verdad que luego nos dicen que los periodistas estamos interpretándolos. Es que esto no es correcto. Félix Bolaños no está investigado. Ha comparecido ante él como testigo, pero el juez Peinado lo trata como investigado. Y eso entiendo yo, claro que es el siguiente paso, que quien quiera, desde un punto de vista mediático, desde un punto de vista político, decir Félix Bolaños está imputado, dirá, ¿lo tiene ahí? No que lo diga yo, que lo dice un juez. ¿Lo dice el juez? Claro. No podría negarse a abrir esa causa. O sea, bueno, claro. El Supremo tendrá ahora que estudiar esa exposición razonada del juez y tomar una decisión sobre si efectivamente hay indicios sólidos o no para que el señor Bolaños sea investigado. Ya en la declaración del señor Bolaños como testigo ante el juez Peinado en abril, creo que fue en abril de 2025, en abril la de la este tarima, año. La de la tarima. Efectivamente, sí. Ahí ya hubo un comportamiento por parte del juez que fue muy comentado porque durante la declaración le recriminó al ministro que respondiera con evasivas, que titubeara, que en fin, no fue, digamos, un interrogatorio al uso ni normal. Ya ahí hubo un poco un choque que superaba lo normal, si no me Acuérdate, equivoco. Isa, que le hizo comprobar in situ una de sus afirmaciones y de hecho el ministro se salió a confirmarla por teléfono y todo. O sea que, sí, paró la declaración para confirmarla. Pero yo, como de los temas jurídicos y judiciales, y teniendo a María delante, prefiero guardar cierto silencio. Me voy a la parte más mediática, en el sentido de llevamos tiempo sin escuchar a Peinado, ¿no? Y sus actuaciones. O sea, a lo mejor en este momento donde los tribunales están siendo tan condicionantes en la agenda política, Peinado también ha decidido que aquí quiere un poco de foco mediático, ¿no? Porque este caso ahora mismo llevaba varios días en los que no había ninguna gran novedad y
y ahora con esto sí, porque se vuelve a poner el foco, además, ni más ni menos que en un miembro del Gobierno. No es cualquier ministro, es el ministro Bolaños, y además justo está pidiendo su imputación, lo cual no sería palabra pequeña en este caso. Bueno, hay que recordar que el juez Peinado imputó a Juan José Güemes porque atribuyó a una testigo una declaración que ella nunca dijo. Entonces Güemes entró como testigo, salió como imputado, le dijo, ¿pero usted sabe por qué está imputado? Le dijo Güemes la siguiente declaración, no. Él le explicó que es que una testigo había dicho una cosa que realmente no había dicho y que por eso lo había imputado. De esa información, en estos momentos, el juez Peinado pide investigar a Félix Bolaños por falso testimonio y por malversación. Es un juez diciéndole al Supremo que investigue al ministro de Presidencia, al ministro de Justicia. En fin, vamos a leer la última hora porque esto tiene una carga penal, pero hoy en Moncloa se está diciendo sobre todo carga política. La última hora está precisamente en ese Tribunal Supremo porque ahora la Sala de Marchena es la que ha de decidir otro día, otra bomba judicial servida. Carla Cuña, cuéntanos, última hora. Hace apenas unos minutos ha recibido esa Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo una exposición razonada del juez Juan Carlos Peinado pidiendo la imputación de Félix Bolaños, del ministro de Justicia. Le quiere imputar 2 delitos, malversación de caudales públicos y falso testimonio por la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Considera que Cristina Álvarez se excedió en sus competencias y ayudó a Begoña Gómez en su actividad empresarial y que mintió en su declaración como testigo en el Palacio de la Moncloa. La lectura política que hoy se está haciendo en Moncloa es claramente la de una ofensiva judicial con intencionalidad política, para lo que hoy se está leyendo, porque ese auto no tiene probado que haya habido malversación. Pero ya concluye que el Tribunal Supremo ha de investigarla. Ese auto no prueba que haya habido irregularidades todavía en la contratación de los asistentes de la mujer del presidente, pero ya pide al Supremo que actúe. En fin, hoy vamos a leer lo que hay de jurídico y lo mucho que hay de político. Perdón, se estimó un recurso por la Audiencia Provincial que obligó al señor Peinado a retirar la condición de investigado. No lo hizo el propio Peinado, sí, porque se diera cuenta de que había cometido un error en atribuyendo una afirmación a un testigo que no había dicho. Lo ha hecho por un recurso, pero porque Peinado, para que ustedes sepan, imputó a Juan José Güemes, lo imputó porque el juez dijo, no, es que esta testigo ha dicho una cosa que nunca había dicho, como demostramos en las cintas que emitimos en este programa. Claro. Marta. En el lío que hay de filtraciones en la justicia española, sistemáticas, pues algunas yo la verdad que celebro escuchar porque entendemos cosas. Y al señor Peinado le hemos escuchado en acción y le hemos escuchado interrogatorios dignos de Poli Malo que dice y ahora apaga la cámara. Porque el interrogatorio que le hizo a Güemes, apretándole hasta donde no debía para tratar de sacarle una declaración que no conseguía, mintiendo sobre la declaración de otro testigo, no tiene un pero. No tiene un pero. Para mí, es que no entiendo cómo el Consejo General del Poder Judicial no actúa de alguna manera para frenar determinado tipo... No es su competencia, bueno, no puede de ninguna manera. Yo, perdonadme, es entonces, jurisdiccional, le corrige la audiencia. Sí, yo sé que es así, sí sé que es así, pero lamento que sea así y me pregunto por qué la justicia se permite este corporativismo que deja en tan mal lugar a la propia justicia, porque al final quien queda mal es la propia justicia. Ahora el Tribunal Supremo tiene una oportunidad de oro para decirle al señor Peinado esto que acabamos de decir aquí, simplemente con información periodística y leyendo los primeros párrafos de su documento, pues mire usted, no hay por dónde agarrarlo. No hay por dónde agarrarlo y esta presunta investigación, imputación del señor Bolaños, que usted da por hecho cuando no tiene la potestad de darla por hecho, no ha lugar. Mire usted, señor Peinado. Y como decía May, si esto es otro golpe mediático más, pues por favor habrá que buscar las maneras para que el Consejo General del Poder Judicial ponga orden entre sus propias filas para que sus jueces no hagan política sistemáticamente, política mediática al menos. Digo yo que los anuncios no podrán ser en función de cómo vayan las cosas en las noticias, en las portadas de los periódicos. No, pero que es que el juez Peinado dice, es que lo estoy leyendo así por encima, claro, porque lo estamos leyendo ahora mismo por encima, pero dice que el testigo es ahora investigado, María. Es que le llama investigado a Félix Bolaños en varias ocasiones y en una dice, por si teníamos alguna duda,
que el testigo ahora investigado, Félix Bolaños... Bueno, yo creo que Félix Bolaños investigado no está. No está, ni él puede decir, ni atribuir esa condición a un aforado, ¿no? Pero, de todas maneras, no es corporativismo que el sistema prevea que el Consejo del Poder Judicial no puede inmiscuirse en la actividad jurisdiccional, porque es un órgano político. La actividad jurisdiccional se corrige a través de los recursos y yo no tengo la más mínima duda de que el Tribunal Supremo leerá atentamente, como vamos a hacer nosotros seguramente dentro de muy poco, la exposición del juez Peinado y actuará en consecuencia. El señor Bolaños salió muy tranquilo de la declaración en el Palacio de la Moncloa y es verdad que se critican las filtraciones, pero también permiten contrastar cómo ha actuado el juez y qué respondió el testigo. Y la declaración del señor Bolaños la dimos los medios precisamente para que la opinión pública pudiera tener un juicio libre y bien formado sobre lo que había sucedido allí. Yo creo que la declaración del ministro de Presidencia y Justicia para nada le perjudicó y yo creo que seguramente la Sala Penal del Supremo no le pondrá en graves dificultades. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué dice la exposición razonada y esperemos, porque el sistema tiene garantías, el sistema tiene controles y finalmente pues... Y yo es que me tengo que contener porque sé que luego se critica mucho que los periodistas y los políticos critiquen a la judicatura. Pero no puedo evitar repetir, y cada vez que veo alguna actuación del juez Peinado me parece imprescindible, cómo empieza este caso. El juez Peinado imputa a la mujer del presidente del gobierno a 5 días de unas elecciones europeas. A 5 días de unas elecciones europeas. Yo sé, me lo han dicho los expertos, que no es ilegal lo que hizo el juez, pero que va en contra de absolutamente toda la jurisprudencia de este país. No se había hecho así, eso nunca jamás, porque uno espera 5 días e imputa después de que España vote. Partiendo de esta base, todo el desarrollo de esta instrucción a mí me ha estado llamando la atención todo el tiempo. Y no a mí, que no soy ninguna experta en el asunto. Le ha estado llamando la atención a mucha gente muy experta en este tipo de temas. Y yo lo lamento, pero creo que nos toca decirle al Consejo General del Poder Judicial que algo está pasando y que algo más hay que hacer. Entiendo que a lo mejor ahora mismo, con las normas sobre la mesa, no se puede hacer nada. Bueno, pues señores, hay que cambiar las normas, porque hay jueces haciendo política. Hay jueces haciendo política, inmiscuyéndose de una manera brutal en la política de este país y va en contra de la separación de poderes de la Constitución. Entonces, me parece obvio que tenemos que pedir que se busquen las maneras. Ya sé que no gusta que hablemos de corporativismo, que cualquier manera de exponerlo parece que es sangrante. No es mi intención, de verdad. Solo poner sobre la mesa, bueno, lo que estamos viendo todos, que lo ve cualquiera que lo quiera mirar y buscar soluciones. Hay que buscar Por eso soluciones. veremos también qué hace ahora el Supremo también y si, aunque no tenga, digamos, relación directa, si el ministro Bolaños al final no paga o sufre un peaje, digamos, por lo que está agitando dentro de la carrera judicial, ¿no? Con sus reformas y sus medidas, que si se mantiene, me refiero. No, ya lo sé, que por eso he dicho que no tiene nada que ver, pero veremos si no se ve en términos del timing de esto, pero está claro que bueno, esto refuerza totalmente la narrativa del Partido Popular de los últimos días. Ayer hablaba Feijóo de que este es el presidente más corrupto porque tiene corrupción en su gobierno, en su familia. Bueno, pues tenemos ahora, ¿no?, un auto en el que habla de un investigado que es un ministro en un caso que afecta a su mujer. Es evidente en términos de consecuencias políticas, más allá, ¿no?, de las valoraciones sobre qué mueve al juez, pero desde luego que en términos, ¿no?, fácticos esto refuerza enormemente la narrativa del Partido Popular. Se está leyendo, un segundito, ahora te doy paso, María, pero es que nos está pidiendo paso nuestra compañera Irma con más detalles de este auto del juez Peinado. Adelante, Irma.
Sí, lo que dice el juez Peinado en esa exposición razonada es que el indicio principal para enviar esta exposición al Supremo es, bueno, ya sabíamos que con respecto a la malversación ya había dicho que Cristina Álvarez fue contratada como asesora de Moncloa, como asesorando a Begoña Gómez, y que no pasó ningún tipo de proceso de selección, y en eso sustentaba ese posible delito de malversación de caudales públicos. Pero es que leyendo esa exposición razonada, lo que dice es que el indicio principal es que Félix Bolaños, en su declaración del 16 de abril, cuando se le pregunta quién ha nombrado a Cristina Álvarez, dice que ha sido Raúl Díaz Silva, que es la persona que había firmado ese nombramiento, y que en su declaración Raúl Díaz Silva negó en 2 ocasiones como testigo, los días 14 y 28 de mayo de este año, negó que él hubiera sido quien nombró a Cristina Álvarez. Y dice el juez que, consecuentemente, siendo el investigado, vuelve a llamarle investigado, Félix Bolaños, ministro de Justicia y, por tanto, notario mayor del reino, dice: nos encontramos ante el paradigma de un oxímoron, cuando, estando bajo juramento y en una diligencia judicial, su testimonio es una actitud totalmente proterva, no se ajusta a la realidad, lo que debe ser considerado como un delito de falso testimonio y lo que constituye un indicio principal para que se eleve esta exposición razonada. Es decir, hay una contradicción en esas 2 declaraciones, y el juez lo que dice es que Félix Bolaños mintió, que lo que dijo en sede judicial no era cierto, puesto que la otra persona lo negó, y por eso cree que ha cometido un delito de falso testimonio y lo eleva a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Esto sin hacer careo entre ninguna de las 2 personas, ¿no, Irma? No, claro. Esto es lo que ha decidido hacer ahora, elevar esa exposición razonada. No se ha producido ningún careo y, bueno, pues él dice que lo que Félix Bolaños dijo, que había sido esta persona, Raúl Díaz Silva, quien había nombrado a Cristina Álvarez, que Raúl Díaz Silva lo negó y que, bueno, pues eso constituye un indicio de un delito de falso testimonio. Sí, María, brevemente, que parece que hay reacciones políticas a este auto del juez Peinado. En el derecho la terminología no es neutra, no es irrelevante, es muy importante. El hecho de ser investigado comporta ya una carga incriminatoria que no tiene un testigo. Por eso es muy importante que los jueces utilicen la terminología como corresponde a cada momento procesal y a cada situación de las personas. Aquí lo único que a mí me gustaría es que la Sala Penal del Supremo decida rápido, porque el efecto político, social que puede tener la situación del señor Bolaños en este momento con una exposición razonada puede ser más o menos intenso en función de la rapidez que tenga el Tribunal Supremo en disipar esta situación.